Los dinosaurios no se extinguieron hace 65 millones de años. Todo es una mentira del gobierno y debes saber la aterradora verdad. Bueno, sé que el título suena un poco raro. Lo sé. Pero, por favor, escúchenme, porque siento que me estoy volviendo loco y necesito que alguien, quien sea, me diga que no. Todo empezó hace 3 semanas en mi clase de Historia de Estados Unidos AP. Acabábamos de terminar la unidad sobre la guerra de Vietnam, y el señor Henderson empezó a hablar de la reconstrucción, lo cual es normal, ¿verdad? Pero estaba equivocado. Mostró una diapositiva, y juro que era la foto de un tiranosaurio Rex con traje. Un traje de 3 piezas, con corbata. De pie en una plataforma presidencial, con el emblema nacional y demás. Pensé, esto debe ser una broma. Quizás algún tipo de meme para llamar nuestra atención. El señor Henderson ya ha hecho cosas raras. El mes pasado se disfrazó de Alexander Hamilton y dio una charla todo el tiempo como Hamilton. Así que me quedé esperando a ver qué chiste se le ocurría. Pero la broma nunca llegó. El señor Henderson continuó. El presidente Scales, asegúrese de escribirlo correctamente en el examen. Fue elegido por una mayoría aplastante en 1974. Su lema de campaña, resolver los problemas modernos con soluciones prehistóricas, resonó entre los estadounidenses cansados del sistema político. Miré a mi alrededor. Todos tomaban notas. Tomaban notas. Mi amiga Jessica estaba subrayando en su libro de texto. Había un capítulo entero sobre un presidente dinosaurio. Me incliné para mirar, había fotos. Varias fotos. El presidente Scales estrechando la mano de Gerald Ford. El presidente Scales lanzando el primer lanzamiento en un partido de béisbol. El presidente Scales dando su discurso inaugural, con sus diminutos brazos de tiranosaurio Rex apenas alcanzando el micrófono. ¿Señor Henderson? Levanté la mano. ¿Qué pasa, Connor? ¿Estamos haciendo un ejercicio de historia alternativa? ¿Como el hombre en el castillo o algo así? Toda la clase se giró a mirarme como si hubiera preguntado algo completamente absurdo. El señor Henderson frunció el ceño. No entiendo, Connor. Estamos estudiando la historia de la era de las escalas, es parte del currículo estándar. Pero, era un dinosaurio, un tiranosaurio Rex, y los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Silencio de muerte. El silencio era ensordecedor. Entonces alguien se rió. Era Brad, del equipo de fútbol. Hombre, ¿de qué estás hablando? ¿Estás drogado? No, es decir, escucha, solo quiero decir que los dinosaurios y los humanos nunca han coexistido. No podrían haber sido presidentes en la década de 1970 porque se extinguieron miles de años, antes de que los humanos evolucionaran. El ceño del señor Henderson se acentuó. Tenía la mirada preocupada de ese profesor, la que te dan antes de llamar a tus padres. Connor, creo que te equivocas. Sí, los dinosaurios mesozoicos se extinguieron, pero los dinosaurios cenozoicos, los que sobrevivieron al impacto del asteroide, evolucionaron junto con los humanos y algunos incluso desarrollaron inteligencia. Aprendimos sobre ello en la clase de biología de primer año. ¿Estás bien? No me sentía bien. Sentía como si acabara de despertar de otra dimensión. No hubo dinosaurios del Cenozoico, dije con voz temblorosa. El asteroide los mató a todos. A todos, eso es ciencia básica. Jessica me dio un codazo en el brazo. Connor, ¿en serio? ¿Estás bien? ¿Vamos a la enfermería? Dejen de fingir, todos, que un dinosaurio viviente es el presidente. El señor Henderson se levantó. Connor, creo que deberías tomar un poco de aire fresco. Hablaremos de ello después de clase. Así que salí y me derrumbé por completo en el pasillo. Saqué mi teléfono y busqué la absurdidad en Internet. Internet seguramente demostraría que no estaba loco. Escribí presidente escala dinosaurio.
Aparecieron los resultados de la búsqueda. Entrada de Wikipedia. Skulls, 1920 a 2003, fue un político estadounidense que se desempeñó como el 38º presidente de los Estados Unidos, de 1974 a 1982. Como miembro del Partido Demócrata de los Dinosaurios, Skulls fue el primer dinosaurio terópodo en ser elegido presidente. Había muchísimas fotos. Muchas. Algunas fotos en blanco y negro, aparentemente tomadas en la década de 1950, mostraban a un joven tiranosaurio Rex con uniforme militar. También había fotos a color de la década de 1970 de su investidura, su delgado brazo apoyado en una Biblia, sostenido por un juez de la Corte Suprema aparentemente muy paciente. Me temblaban las manos al hojear estos materiales, una sección entera dedicada a la era de las balanzas. Esta sección relataba varios logros clave de su presidencia. La Ley de Reconciliación entre Dinosaurios y Humanos de 1975, la creación del Departamento de Paleontología, la controvertida enmienda de igualdad de derechos de 2 dedos o 2 garras, y no sin escándalo, el Parque Jurásico de 1979. El escándalo del parque. Encontré el vídeo, imágenes reales del presidente Skulls dando un discurso. Su voz sonaba ronca, y era un reptil enorme. Sus conferencias de prensa eran una locura porque los reporteros tenían que usar micrófonos altos especialmente, diseñados para su altura, y esto ocurrió varias veces. Accidentalmente los derribaba con la cola. Hay imágenes de vídeo de él intentando firmar billetes con un bolígrafo alargado especialmente diseñado, sostenido por sus diminutas garras de Tyrannosaurus Rex, a veces tardando 3 intentos en lograrlo. De vuelta en el aula, no podía concentrarme en absoluto. El señor Henderson hablaba del movimiento por los derechos del velociraptor y del conflicto laboral del brontosaurio de 1976, y también mencionó la nominación del primer estegosaurio a la Corte Suprema por parte de Skulls. Después de clase, me hizo quedarme. Connor, estoy preocupada. Tu arrebato de ahora no fue propio de ti. ¿Está todo bien en casa? Señor Henderson, si me permite la osadía, nada de esto es cierto. Los dinosaurios están extintos. Ya no existen, llevan extintos millones de años. Se sentó en el borde de la mesa. Connor, sé que ser estudiante de segundo año es estresante, pero inventar historias extravagantes no solucionará nada. Si tienes problemas con los estudios, puedo organizar clases particulares. No me lo he inventado. Es el presidente dinosaurio que me enseñaste. Así es, porque realmente hubo presidentes dinosaurios en la historia. De hecho, hubo varios, pero Skulls fue sin duda el más popular. El presidente Velociraptor asumió el cargo a finales de los 90, aunque su mandato fue más controvertido. ¡Cállate!, grité. No finjas que esto es normal. El señor Henderson se levantó, con aspecto sincero de preocupación. Voy a llamar a tus padres. Creo que deberías ver al consejero escolar. Eso fue el lunes. Para el miércoles, ya había ido 2 veces a la consejera. La señora Patterson, a quien normalmente le caía bien, hoy, con una calma irritante, me hizo sentarme y hablar de mi negación de la extinción de los dinosaurios. Esto no es negación, dije, es un hecho. La extinción del Cretácico Paleógeno, el impacto de un asteroide, las capas de iridio en el registro geológico. Los dinosaurios se extinguieron. Ella asintió lentamente, escribiendo algo en su cuaderno. ¿Cuándo empezaste a tener estas ideas que contradicen la historia establecida? No contradicen la historia. Son historia. Historia real. Connor, quiero que consideres que podrías estar experimentando algún tipo de episodio disociativo. A veces, la presión nos hace cuestionar la realidad, y este cuestionamiento nos parece muy real. Quería gritar. Pero me contuve y pregunté, ¿puedes aportar alguna prueba de que los dinosaurios sobrevivieron? Giró la pantalla de la computadora hacia mí y abrió. Cielos, no sabía por dónde empezar.
El sitio web del Instituto Smithsoniano tenía una sección dedicada a la evolución de los dinosaurios del Cenozoico. Contenía artículos científicos, artículos de revistas revisadas por pares y fotos de esqueletos de dinosaurios en museos. No los fósiles que recordaba, sino especímenes de los últimos miles de años. El sitio web presentaba una cronología completa que mostraba cómo algunos pequeños dinosaurios terópodos sobrevivieron a impactos de asteroides excavando y, tras millones de años de evolución, desarrollaron una mayor inteligencia y pequeños pulgares antigarganta completamente funcionales. Claramente, habíamos coexistido con los dinosaurios durante milenios antes de la aparición de los humanos. ¿Parque Jurásico?, pregunté con ansiedad. ¿Esa película? ¿La que tuvo que clonar dinosaurios porque se extinguieron? La señora Patterson parecía confundida. ¿Te refieres al documental sobre las violaciones de seguridad en los parques temáticos? Connor, no se trata de clonación. Se trata de un parque que, con fines de entretenimiento, intentó modificar genéticamente a unos dinosaurios con discapacidad mental para hacerlos más agresivos, lo que finalmente provocó la tragedia de 1993. No, esa película se estrenó en 1993, es ciencia ficción, trata sobre... Esa película se estrenó en 1995 y está basada en la investigación del Senado sobre el incidente del parque. La dirigió Steven Spielberg. Si quieres volver a verla, puede que aún la tengamos en nuestra biblioteca. Sentí ganas de vomitar. El jueves la cosa empeoró. El señor Henderson estaba enfermo. Probablemente porque la negación de los estudiantes de los hechos básicos lo presionaba demasiado. Conseguimos un profesor sustituto para la clase de historia. El profesor sustituto, el señor García, continuó enseñando la unidad sobre las escalas del presidente. Hoy vamos a ver imágenes del mandato del presidente Scalz, dijo, empujando un televisor antiguo en un carrito. Es un reportaje de 1976. El vídeo comenzó a reproducirse. La imagen era áspera, antigua, pero absolutamente real. O al menos, tan real como el vídeo falso del alunizaje, solo que este parecía más real. Walter Cronkite estaba sentado en su escritorio, hablando de los índices de aprobación del presidente Scalz. Entonces, la escena cambió a una conferencia de prensa con Scalz. Lo que realmente me impactó fue lo real que se veía el vídeo. Increíblemente real. Sus movimientos eran fluidos y naturales, a diferencia de la animación electrónica. Los efectos de iluminación no se correspondían con los efectos de computadora de los años 70, porque en aquel entonces no existían. Mientras hablaba, sus bracitos se movían torpemente. Su cola se balanceaba de un lado a otro, derribando una maceta. Un agente del servicio secreto la recogió con impaciencia. Un periodista le preguntó sobre la economía, y Scalz respondió con voz profunda y resonante. El pueblo estadounidense, ya sea humano o reptil, merece un trato mejor que el estancamiento económico. Esa fue la política de la administración anterior. Por eso propuse el Plan Marshall de la mediana edad. Me puse de pie, temblando. Esto no es real. Está editado, es un defaque, no puede ser real. Toda la clase suspiró. Alguien me tiró un papel arrugado. Connor, por favor siéntate, dijo el señor García. ¿No? ¿No ves lo ridículo que es esto? Los dinosaurios no usan traje. No hablan. No entienden de economía. Son lagartos. Lagartos muertos. No son lagartos, me corrigió Bragg. Son dinosaurios terópodos y aviares, emparentados con las aves, eso lo aprendimos en primer año. En nuestra cronología, están emparentados con las aves porque son los únicos dinosaurios supervivientes. Esos pequeñines evolucionaron en aves, no en políticos con corbata. Jessica rompió a llorar. Connor, me asustaste. El señor García apagó el televisor. Connor, necesito llevarte a la oficina del director. Bueno. Quizás el director Rodríguez sea la única persona normal en este edificio.
Advertencia: el director Rodríguez no es la persona normal que esperaba. El director Rodríguez es un velociraptor. Ya lo había visto antes, claro. Llevo 3 años en esta escuela. Pero nunca lo había observado de cerca. Mide 1,5 metros, está cubierto de plumas y tiene esas características garras curvas. Cuando entré, se levantó de detrás de su escritorio, balanceándose con la cola. Connor, siéntate, por favor. He oído que te has estado comportando de forma un poco extraña. Me quedé mirándolo. La cresta en su cabeza. Las garras que sujetaban su pluma. Sus ojos ámbar, esos ojos depredadores que parecían seguir cada uno de mis movimientos. Eres un dinosaurio, dije. Soy un velociraptor, sí. Y tú eres humano, y me alegra que hayamos confirmado nuestra especie. Ahora bien, ¿qué quieres decir con negar la existencia de los dinosaurios? No lo niego. Estás aquí, te veo, pero esto no es normal. Este mundo no funciona así. Se recostó en su silla, que tenía un hueco deliberadamente dejado en el respaldo. Connor, para ser sincero, esto podría parecer mucho más que solo estrés. Te sugiero que veas a un médico. Llamaré a tus padres para que te recojan. 1 hora después, llegaron mis padres. El viaje a casa fue tranquilo al principio. Entonces, mi madre se giró desde el asiento del copiloto. Connor, cariño, ¿qué pasa? El señor Rodríguez dijo que has estado afirmando que los dinosaurios no existían. No es que no existan ahora, sino que no existían en el pasado. Se extinguieron hace 65 millones de años, nunca coevolucionaron con los humanos y, desde luego, nunca tuvieron presidente. Mi padre agarró el volante con fuerza. Hijo, no sé en qué etapa estás, pero tienes que parar. Estás perturbando la clase y preocupando a los profesores. Francamente, tu negación de los dinosaurios suena a que has estado leyendo demasiadas teorías conspirativas en Internet. Esto no es una teoría de la conspiración. Es historia real. Impacto de asteroide. Extinción masiva. Sí, hubo una extinción masiva, dijo mamá con paciencia. La mayoría de los dinosaurios se extinguieron. La mayoría de los dinosaurios más pequeños, y el tiranosaurio Rex, sobrevivieron. Evolucionaron. Eso es ciencia básica, Connor. Lo aprendiste en la primaria. No. No. Lo que aprendí fue que todos los dinosaurios no aviares se extinguieron. Los únicos sobrevivientes fueron las aves. Papá entró en la entrada y apagó el motor. Me miró por el retrovisor y noté que estaba realmente asustado. Creo que necesitas ayuda. De verdad que la necesitas. Esto no es normal. Soy yo el que no es normal. El mundo entero se ha vuelto loco. Fue entonces cuando cometí un error. Saqué mi teléfono con la intención de mostrarles la Wikipedia real que recordaba. Pero al abrirlo, el contenido era exactamente el mismo que había visto antes. Escamas presidenciales. Demócratas dinosaurios. La ley de reconciliación dinosaurio-humana. Intenté mostrarles mis viejos libros de texto, los del año pasado. Pero cuando saqué del estante mi libro de Historia Universal, el capítulo 14 se titulaba La era de la cooperación entre dinosaurios y humanos, acompañado de una ilustración a todo color, un triceratops tirando de un arado, con un agricultor dirigiéndolo. Este no es mi libro, susurré. Alguien los cambió. Mi madre empezó a llorar. ¡Ay, cariño! Esa noche me llevaron a urgencias. El médico que me atendió fue amable. Demasiado amable. La clase de amabilidad que la gente muestra cuando cree que estás completamente loco. Connor, soy el Dr. Patel. ¿Puedes decirme cómo te sientes? Todo el mundo cree que hubo un presidente dinosaurio en la historia. Todos actúan como si los dinosaurios y los humanos siempre hubieran coexistido.
Pero no es así, se extinguieron hace millones de años. Ella asintió, tomando notas. ¿Cuándo notaste por primera vez esta contradicción? Hace 3 semanas. Lunes. En clase de historia. ¿Has consumido drogas? ¿Incluso marihuana? No. ¿Tiene antecedentes familiares de enfermedades mentales? ¿Esquizofrenia? No, no estoy loco. No digo que estés loco, Connor. Pero estás experimentando una desconexión con la realidad general, y eso es algo que debemos tomar en serio. Me ingresaron para tratamiento psiquiátrico. Me hicieron una evaluación. Pasé una semana en la unidad de psiquiatría para adolescentes del Hospital St. Mary's. Déjame contarte sobre la peor semana de mi vida. Todos allí fueron muy amables, comprensivos y pacientes, incluso conmigo, el niño que piensa que los dinosaurios están extintos. Organizaron una terapia de grupo, y tuve que sentarme con otros adolescentes que tenían problemas reales. Y traté de explicarles que no estoy delirando, que sí, que sé que los dinosaurios todavía existen, pero que no deberían existir de esta manera. Una chica, Sara, que estaba allí por ansiedad severa, intentó ayudarme. ¿Quizás has visto alguna película o algo que te haya hecho pensar que están extintos? ¿Como ciencia ficción? Recuerdo haberlo aprendido. En la escuela. Los profesores lo enseñaban. Los libros hablaban de ello. Los museos también. La extinción del Cretácico Paleógeno. El cráter de Chicxulub. Las capas de iridio. Pero todas son extinciones parciales, dijo en voz baja. Por ejemplo, sí, la mayoría de los dinosaurios se extinguieron, pero no todos. Los dinosaurios más pequeños sobrevivieron. Al igual que la edad de hielo no extinguió a todos los mamíferos. Eso es diferente, eso es completamente diferente. Mi terapeuta, la doctora Rebecca, adoptó un enfoque diferente. Quería que aceptara la realidad, no lo que yo quería que fuera. A veces, nuestro cerebro crea recuerdos falsos. Esto ocurre con mucha más frecuencia de lo que crees. Podrías estar recordando cosas incorrectamente o confundiendo eventos ficticios con la historia real. ¿He sido así toda mi vida? ¿He estado confundido toda mi vida? No es tu culpa. El cerebro es complejo. Pero la buena noticia es que podemos superar esto juntos. Me recetaron medicamentos. Antipsicóticos, de esos que se usan para quienes alucinan. Pero yo no estaba alucinando. Todos los demás sí. O mejor dicho, todos estaban delirando colectivamente. O tal vez me había topado con otro universo paralelo donde los dinosaurios nunca se extinguieron. Se integraron a la sociedad humana e incluso se presentaron como candidatos a la presidencia. Al 5.º día, estaba agotada. La medicación me mareaba. Cada conversación, cada tratamiento, cada corrección amable de la enfermera erosionaban mis creencias. ¿Estaba equivocado? ¿Había estado equivocado todo este tiempo? Rebecca me mostró fotos de mi infancia. A los 5 años, estaba en la exposición Dinosaurios Contemporáneos del Museo de Historia Natural, junto a un estegosaurio vivo. Era cuando tenía 8 años, en un zoológico interactivo, alimentando a un animal que parecía un pequeño paquicefalosaurio. ¿Te acuerdas de esto?, preguntó. Recuerdo un poco. Los recuerdos eran a la vez reales e irreales, como una imagen en 3D que solo aparecía al relajar la mirada. Recuerdo ese zoológico. Pero no había dinosaurios, solo cabras. ¿Estás seguro? ¿De verdad seguro? Mírate en la foto. ¿Te ves feliz? Me veía feliz, toda sonriente, alimentando a una criatura que no debería existir. Al 7.º día me derrumbé. Vale, dije. Vale. Tenías razón. Yo me equivoqué. Los dinosaurios sobrevivieron.
Evolucionaron. El presidente Skalls era real. La doctora Rebecca sonrió. Muy bien, Connor. Eso sí que es un progreso. ¿Cómo te sientes? Cansado. Es normal. Llevas mucho tiempo luchando contra la realidad, estás cansado. Pero ahora puedes descansar. Me dieron el alta al día siguiente. Mis padres vinieron a recogerme. Se sintieron aliviados. Mi mamá me abrazó fuerte durante 5 minutos mientras mi papá firmaba el alta. Estamos muy orgullosos de ti, dijo mamá. Sabíamos que debía haber sido duro. Sí, dije. Claro que no. Volvimos a casa en coche y vuelvo a la escuela el próximo lunes. Todos fueron inusualmente amables conmigo. Era una sensación de amistad, aparentemente normal en apariencia, pero sabías que todos estaban observándome en secreto para ver si volvías a desmoronarme. El señor Henderson me llamó aparte antes de la clase. Connor, me alegra verte de vuelta. ¿Te sientes listo para continuar tus estudios? Sí, señor. Bien. Esta semana terminaremos la administración de la balanza y luego pasaremos a la era Reagan. Si necesitas ayuda para mantenerte al día, avísame. Me senté. Jessica me dedicó una sonrisa comprensiva. Brad asintió, como si nos lleváramos bien. El señor Henderson comenzó su conferencia. Como ya hemos comentado, las políticas económicas del presidente, aunque controvertidas, finalmente tuvieron éxito. El programa de empleos jurásicos permitió que millones de estadounidenses, incluyendo humanos y dinosaurios, volvieran al trabajo después de la recesión. Tomé notas, resaltando los puntos clave en mi libro de texto. Miré fotos de la balanza presidencial en diversos eventos estatales, con su pequeño brazo de tiranosaurio Rex estrechando la mano de dignatarios extranjeros, con la cola cuidadosamente colocada para no derribar los muebles antiguos de la Casa Blanca. Lo acepté todo. ¿Qué más podía hacer? Eso fue hace 2 semanas. Ayer visité a mi abuela. Vive en una comunidad de jubilados llamada Middle-Aged Estate, a 1 hora en coche de donde estoy. Estábamos tomando té en su sala de estar cuando de repente dijo algo que me produjo escalofríos. ¿Te has enterado?, preguntó, mojando una galleta en su té. La familia de las básculas está considerando volver a presentarse. Me quedé paralizada. ¿Qué? Bueno, no es el propio presidente Skalls. Es su nieto, Skalls III, quien se convertirá en el primer político de tercera generación en la familia presidencial. ¡Qué emocionante! ¿Abuela? ¡Ay, Dios mío! Su nieto es una figura importante en el Partido Demócrata de los Hombres Lagarto. Se rumorea que se presentará en 2028 o 2029. Eso es. 3 o 4 años, ¿sí? ¡Qué tiempos tan emocionantes! Voté por su abuelo en 1974. En mi opinión, fue el mejor presidente que hemos tenido. Realmente unió a todo el país después de Vietnam. Me temblaban las manos. Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Recuerdas la guerra de Vietnam? O sea, ¿de verdad la recuerdas? Claro, querida. Fueron días terribles. Sabes, tu abuelo estuvo en el ejército. Estuvo en la 23ª División Aerotransportada, con la unidad de reconocimiento de Pteranodon. ¿Pteranodon? ¿Qué? Pteranodon. ¿Dinosaurios voladores? Eran increíblemente útiles para el reconocimiento aéreo. Tu abuelo solía contar historias sobre su amigo Pteranodon, un encantador dimorpodon llamado Shirley. Dejé mi taza de té o la rompería. Abuela, ¿participaron los dinosaurios en la guerra de Vietnam? Sí, algunos tipos de dinosaurios lo hicieron. Principalmente los voladores, y algunos velociraptores más pequeños.
En aquel entonces, hubo mucha controversia sobre si era ético desplegar dinosaurios en una zona de guerra. La Alianza por los Derechos de los Dinosaurios organizó muchas protestas. Me gustaría usar tu baño. Me encerré en el baño, con las manos temblorosas mientras sacaba mi teléfono. Busqué en Google dinosaurios de la guerra de Vietnam. Los resultados de la búsqueda fueron página tras página. Los documentos del Pentágono incluían secciones sobre la Operación Thunder Lizard. Había fotografías borrosas a color de los años 60 y 70 de soldados en helicópteros con pterosaurios volando a su alrededor. Reportajes periodísticos sobre la controversia. Testimonios de veteranos que lucharon junto a dinosaurios. Hubo un artículo completo en Wikipedia sobre el susto rojo de los Raptors, en el que los estadounidenses temían que los dinosaurios comunistas de China pudieran infiltrarse en Estados Unidos. Me miré al espejo. Estaba pálida, temblando y al borde del colapso. Pero esta vez, ya no quería pelear. Ya no quería discutir. No quería volver al hospital. Entonces, ahora estoy en Reddit. Son las 2 de la madrugada y siento que podría tener un colapso nervioso. Lo que quiero saber es... ¿Alguien recuerda que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años?